Bienvenidos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Los que vinieron. De la fe. ¿Se acuerdan de qué hablamos? Le pusimos mi fe vence mis temores, ¿cierto? Hablamos que el temor es el contrario a la fe. También hablamos que el temor genera angustia. También se habló que la angustia genera afán. Y la afán genera duda. Y después de la duda, ¿qué viene después de la duda? Angustia, incredulidad, ¿cierto? Y hoy vamos a seguir hablando de la fe. Y la próxima semana ahora sí empiezo con la serie de la vida de Esther. Que no se la pierdan. Estoy trabajando en la serie esa de la vida de Esther. Es un libro muy bonito. Es un muy bonito libro. Es muy completo, muy complejo y ya llevo ahí algo escrito. Pero sé que nos vamos a gozar. Y hoy vamos a seguir hablando de la fe. ¿Cuántos saben que la fe tiene poder? ¿Cuántos tenemos fe? Todos tenemos fe. Tenemos que tener fe, ¿cierto? Acompáñenme en el libro de Hebreos, me encanta mucho porque ahí se habla mucho de la fe. Hebreos 11. Señor, te damos gracias en esta mañana. Venimos delante de ti, te ponemos esta palabra, Señor, en tus manos. Que seas tú, Señor, el que hable, Padre. Prepara nuestro corazón, Padre, que esta palabra haga rema en el corazón de nosotros, Padre. Padre, nos has venido hablando, Señor, todo este mes de fe. Y sabemos, Padre, que tú tienes un propósito, Padre. Y es que nuestra fe crezca, Señor. Te damos las gracias por tu fidelidad, Señor. Ya te hemos adorado y hemos cantado, Señor. Y hoy vamos a pasar, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11:1, ¿lo tienen? ¿Qué dice la palabra? Dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Yo tengo una versión nueva. Es estar convencido, dice, de lo que no se ve. Ahora, ¿para qué debemos usar la fe? Lo primero que debemos usar la fe es para nuestra salvación. ¿Cierto? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? La fe. Por medio de la fe, ¿cierto? Ahora, esto es sencillo de explicar. La palabra nos enseña. ¿Quién se sabe un texto? Yo a veces les pregunto, ¿quién sabe evangelizar? Nadie, van a decir. Hay dos textos claves para evangelizar. Y todos nos lo sabemos. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único hijo para que el que en él crea no se muriera, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Ese es uno. ¿El otro cuál es? Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesamos con nuestra boca, ¿qué más dice? Que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados en la cruz y que resucitó al tercer día de los muertos, entonces será salvo. Son dos textos fáciles para evangelizar, sencillos, y todos lo sabemos. Los Romanos lo explica de esta manera. Pero para confesar eso se necesita creer de ello, es decir, confiar que eso es verdad, y eso se llama tener fe. Fe es estar seguro, estar convencido que es así, que la salvación la recibimos no por obras. ¿Por qué somos salvos? Por fe, ¿cierto? Nosotros somos salvos por fe. Lo segundo, ¿para qué? ¿Para qué debemos usar la fe? Y lo acabamos de leer, el primer texto que acabamos de leer, ¿qué dice? Para salvación y para el texto que leímos primero. Fe para lo que no tengamos aún y lo podamos tener. Ahora, ¿qué es lo que aún no tienes y quieres? Se necesita fe para tenerlo, ¿cierto? Pregunta, ¿la fe para qué es? Para la salvación, ¿para qué más? Se los acabo de decir. La fe es para lo que no tienes. Para lo que no tienes, que quieres tener. ¿Y por cómo lo vas a tener? Creyendo y teniendo fe, ¿cierto? Ahora, la fe es para el futuro.
que no se ve. No es ni para el pasado, no ni para el presente, es para el futuro, que dice, el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. No dice, el justo vive por fe. ¿Verdad que no dice el texto así? Dice, el justo vivirá. Esto quiere decir que es para el futuro. No dice, el justo vive por fe. Dice, vivirá. La fe es para todo aquello que le puedes pedir a Dios en tu vida. A veces creemos y tenemos fe que Dios nos quiere sanar, ¿cierto? Que nos quiere restaurar, que quiere restaurar la relación con mis hijos, con mi esposa. Y a veces no creemos. Mateo 21-22 dice así: y todo lo que pidéis al Padre en oración, dice, creyendo lo vas a recibir. ¿A qué le suena eso? A fe. ¿A qué? A fe. A fe, ¿cierto? La fe es una característica de nosotros como hijos de Dios. La fe es una característica que distingue a un hijo de Dios. Ahora, muchas veces te das cuenta que tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades que la misma gente que no conoce a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros conocemos a Dios. Y tenemos que creer que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en nuestra vida. Que Dios hace su perfecta voluntad. ¿Cuánto lo creen eso? Y de igual manera tenemos dificultades, como cualquier otros. Tenemos sueños, tenemos anhelos, pero nuestra diferencia en nosotros es que nuestros sueños y nuestros anhelos descansan en Dios, porque Dios cumplirá sus promesas y Él nos dará todo lo que nosotros le pedimos si tenemos fe. Y hoy te quiero hablar de 4 cosas poderosas. Por eso le puse el poder de la fe. ¿Qué es lo que hace primeramente la fe en nosotros? La fe te fortalece. Vayamos a Hechos 16:4. La fe nos fortalece. Dice así, Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Ahora, en el original, el griego, la palabra confirmadas es una palabra que se dice estero o estoramí, que significa fortalecer, dar fuerzas. Entonces las iglesias estaban fortalecidas por fe. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4, del 19 al 21. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Abraham. Y si se le dio, dice, y no se debilitó en la fe. ¿Cuántos saben que cuando no esperamos o cuando no miramos lo que nosotros creemos, nuestra fe empieza a dudar, a menguar, se empieza a debilitar nuestra fe? Y ya no le estamos creyendo a las promesas de Dios. Ahora, ¿cuántos tenemos promesas de Dios? Todos tenemos promesas de Dios, ¿cierto? A todos Dios nos ha dado promesas. Pero cuando no las miramos cumplidas, ¿qué empieza a suceder en la vida de nosotros? Empezamos a dudar, ¿cierto? Nos empezamos a debilitar en nuestra fe. Dice aquí Romanos 4, del 19 al 21, hablando el apóstol Pablo de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque ya estaba avanzado de edad Abraham, ¿cierto? Siendo que ya casi tenía 100 años. Ahora, poniéndolo en un contexto de qué está hablando aquí. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, que era el hijo de la promesa, ¿cierto? Abraham le creyó a Dios, Sara le creyó a Dios hasta cierto punto, porque si usted lee la historia en Génesis, ¿qué fue lo que hizo Sara para echarle la mano a Dios?
¿Cómo? Le entregó a Agar. Le entregó a Agar, ¿cierto? Como no miraban la promesa. O sea, ellos tenían fe de que Dios les iba a dar un regalo, una promesa. O sea, pasaron los años y no llegaba a la promesa. ¿Qué dijo Sara? Agar? Bueno, tengo a mi esclava aquí, a mi criada. Abraham, ahí está. Métete con ella y va a estar la promesa. Y ustedes miran la historia. O sea, esto trajo muchos estragos a la vida de Abraham, a la vida de Sara. Por adelantarse a la promesa de Dios. Yo lo que he aprendido es que Dios cumple sus promesas, pero al tiempo de Dios. Ahora, Abraham ya tenía casi 100 años. ¿Sara cuántos tenía? Casi los 90 años llegaba Sara. Dice aquí, y no se debilitó en su cuerpo, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad. Aparte, si le metemos otra cosa más, Sara, ¿qué era? No podía tener hijos, siempre era estéril. Ahora, eso se necesita mucha fe para creerle a Dios. Dice, la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad, dice, de la promesa de Dios, sino que se esforzó, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Yo le sirvo a un Dios poderoso. Mi Dios es poderoso. Mi Padre es poderoso. Y Él cumplirá las promesas en mi vida y en la vida de ustedes también. Pero necesitamos fortalecernos en nuestra fe. Creerle a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere llevar más allá de donde estamos hoy en día? Otra, José lo va a poner diferente. Diferente la pregunta. ¿Cuántos están conformes como están el día de hoy? No. Yo no. Yo no. Yo sé que puedo estar mejor. Yo sé que puedo estar mejor. Y el deseo de Dios es que yo esté mejor. Y que ustedes estén mejores. Pero necesitamos creer en las promesas de Dios. Eso nos va a fortalecer nuestra fe. No importa cuál graves sean tus problemas. O ¿cuántos tienen sueños grandes? Todos, ¿cierto? Ahora, Dios nos quiere llevar más allá. Yo siempre he entendido que los sueños de Dios para la vida mía son mejores que mis sueños. Yo sé que Dios tiene mejores sueños que los míos. Y muchas veces limitamos a Dios en sus promesas. Otra cosa, la fe hace que tú te valores. Que nosotros nos valoremos. Esa es la segunda cosa. Romanos 12:3 dice así: como mensajero por la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores de lo que son. Luego sigue diciendo, valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. ¿Cuántos saben que todos tenemos una medida de fe? Todos tenemos una medida de fe. Lo primero que nos enseña es que nadie a quien Dios le haya dado, no haya nadie a quien Dios no le haya dado fe. A todos Dios nos ha entregado fe. No puede decir, mi Dios se olvidó de mí porque no me dio fe. Dios a todos nos dio una fe. Que no la usemos o que no la sepamos usar o que dudamos ya es diferente. Pero todos tenemos una medida de fe. Fíjense como dice la Reina Valera, dice así: que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios es grande. O sea, Dios es bello. En cuanto nacimos, fe. Él la depositó ahí. Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Hay gente que dice que no puede tener fe, pero todo el tiempo la está usando la fe. Ahora, ¿cuántos tienen fe aquí todos? Todos tenemos fe, ¿cierto?
Ahora, ¿qué garantía les dio a ustedes a sentarse en esa silla y que esa silla no se fuera a quebrar? Ustedes llegaron con fe, se sentaron que la silla los iba a aguantar, ¿cierto? Eso es fe. Eso es una seguridad, ¿cierto? La fe es para que usted tenga lo que no tiene, con la seguridad de lo que va a recibir. Cuando usted planea comprar una casa, dice, para el próximo año voy a comprar una casa. Eso es fe. De dos pisos, 6 recámaras, 2 garajes, y empezamos a hablar de eso. Eso es fe. Eso es fe. Fe con convicción. Con convicción de lo que no tenemos y lo que vamos a tener. Cuando usted se sube a su carro, ¿qué le da la garantía? Que usted se sube a su carro, lo arranca y se va a trabajar. O sea, ¿quién le da esa garantía de que lo va a llevar, de que el carro va a prender? Entonces lo prende, sabe que va a ir al trabajo, ¿cierto? La fe de Dios es para que te valores a ti mismo. Y lo que quiero resaltar es que este versículo es: Dios nos dio fe a cada uno de nosotros. Pero te tienes que valorar. ¿A cuánto les cuesta valorarse a sí mismos? ¿A cuánto les cuesta amarse a sí mismo? Después de todo lo que me pasó, aprendí a amar. Aprendí a amarse. Y eso es lo que hace la fe. La fe te enseña a valorarte a ti mismo. Hoy soy bonita. Hey, soy guapo. Le agrado a Dios. Hey, soy agradable. Soy inteligente. Hey, yo me puedo valorar mucho porque Dios me valora mucho. Aunque tenga problemas. Aunque esté atravesando problemas o crisis. Hey, yo sé que Dios va a abrir las puertas. Yo sé que tengo un Dios grande. De acuerdo al tamaño de tu fe. Según la fe que tengas, va a ser el valor que tú mismo te valores. Ahora, si alguno se siente menospreciado hoy en día, ¿cuántos se sienten menospreciados hoy en día? Revisa cómo está tu fe. La fe te hace que te atrevas y lo hagas bien. Esa es la tercera cosa que vamos a hablar. La tercera cosa poderosa de la fe es que te atrevas a hacer las cosas que tú anhelas. Es decir, que no tienes miedo, que no tienes inseguridad y que lo vas a recibir. Ahora, muchas veces no nos atrevemos a hacer las cosas por miedo. ¿A qué? A fracasar. Dios quiere que tengas un negocio nuevo, pero por la inseguridad que hay en tu corazón, no te atreves a hacerlo. Y dejamos que esos pensamientos de derrota, que esos pensamientos de inseguridad vengan a nuestro corazón y empezamos a quitar la mirada de Dios. Y cuando empezamos a quitar la mirada de Dios es cuando nuestra fe empieza a menguar. Dios nos ha dado a todos nosotros fe por su bondad. ¿Para qué? Para realizar tareas en la vida de nosotros. Romanos 12:6 dice así: a cada uno Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar ciertas tareas. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la provisión de la fe que tú posees. Este pasaje nos enseña que tú vas a intentar las cosas que te creas capaz de lograrlo. Ahora, nadie va a hacer algo, nadie va a hacer un negocio pensando que va a fracasar el negocio. O usted va a hacer un negocio, voy a hacer un negocio, pero yo sé que va a fracasar. ¿Verdad que no? Usted hace un negocio y dice, voy a abrir un negocio, pero sé que sí va a funcionar. Eso se llama tener fe. Versículo 7 dice: si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente.
Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. Lo que está diciendo es que a la medida que tú creas que eres bueno, Dios te va a ir poniendo y depositando fe. La fe te llevará a hacer proezas. Esa es la cuarta cosa que vamos a hablar. En el Salmo 60:12 dice así: en Dios haremos ¿qué? Proezas. ¿Cuántos quieren hacer proezas? 60:12. La palabra proeza en griego significa hecho poderoso, significa milagro. Ahora lo que dice aquí es que en Dios haremos muchas cosas grandes. Haremos milagros. ¿Cuántos quieren ver cosas grandes en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver milagros en sus vidas? Entonces necesitamos verlas, necesitamos tener fe. Hay mucha diferencia entre un logro y una proeza. Son dos cosas diferentes. Logros son aquellos que nosotros nos esforzamos para alcanzar, ¿cierto? Por ejemplo, en una carrera. Ese es un logro. Me voy a esforzar para terminar mi carrera. Aprender inglés es otro logro. No es una proeza, es un logro que uno hace. El terminar tu programa de restauración es un logro. El sacar tu licencia es un logro. A mí me costó sacar. Es un logro, ¿cierto? No me la pasaba el test. Ese es un logro para mí. Ahora, los logros son catalogizados como no imposibles de obtener o de alcanzar. Ahora, la diferencia entre la proeza es que las proezas son aquellas cosas que la mayoría de las personas llaman imposible. Pero ¿cuántos saben que con Dios todo es posible? Y la fe es el único vehículo que nos puede llevar a hacer proezas. Lucas 17:5 dice así: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Ahora, yo estoy leyendo los 4 evangelios y me estoy dando una gozada en los 4 evangelios. Estoy disfrutando. Estoy en Lucas. Ya terminé Mateo, Marcos, estoy en Lucas. Y estoy disfrutando cómo Dios guiaba a los discípulos. Señor, porque cuando no pudieron sacar al endemoniado, va Jesús y le saca el endemoniado, y luego van los discípulos y dicen: maestro, ¿por qué nosotros no lo pudimos sacar? Y Jesús le dice: ¿y por qué cree que no los pudimos sacar? Porque esto no sale sin ¿qué? Sin ayuno ni oración. Y lo regañaba y dice: ustedes no tienen fe. Cuando iba a ser crucificado, dice: vámonos, llevó a Pedro, vamos a ir a orar. Ahorita regreso, pónganse a orar. Va Jesús, regresa y los encuentra dormidos. Hey, no pudieron ni orar alguna hora. Ahorita regreso, voy otra vez a orar, y regresa y los vuelve a encontrar dormidos otra vez. Hey, Pedro, ¿qué está pasando? Ni una hora puedes orar. Y Jesús sabía que si él se fuera la tercera vez, iba a regresar y los iba a encontrar dormidos. Y así sucedió. Los encontró 3 veces dormidos. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Y los apóstoles estaban haciendo milagros también. Estaban orando por la gente. Estaban siendo sanos. Miraban la gloria de Dios manifestarse en la vida de ellos. Se llama tener fe. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza. ¿Cuántos han visto una semilla de mostaza? Está chiquitita. Si yo de cuenta lo tuviera aquí, no la vieran de aquí. Está bien chiquitita. Dice: si ustedes tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza. Respondió el Señor: ¿podría decirle a este árbol: muévete de aquí, arráncate y plántate del mar? Y él lo va a hacer. Ahora, ellos estaban hablando de tamaño, pero Jesús no les habló de tamaño, sino de su fe.
sino de la actitud que provoca la fe. La mostaza es una semilla bien chiquita, pero crece un árbol grandísimo. Y esa semilla Dios ya la depositó en el corazón de nosotros. Ahora tenemos que hacer que esa semilla crezca como ese árbol grandísimo. Tenemos que tener fe en Dios, confiar en Dios. A pesar de tu tamaño, que no tengas tanta fe. No importa que te hayas equivocado en tu pasado. Necesitamos creerle a Dios. Ahora Jesús pone un ejemplo tan grande para que entendamos que todo lo que nosotros creamos será posible de hacerse. Marcos 9:23 dice así. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, dice, todo le es posible. ¿Y qué está hablando de ahí? Está hablando de fe, de fe. Al que cree, todo le es posible. Esa palabra, al que cree, todo le es posible, no les miento. En todo el mes que pasó de enero, Dios me la dio como unas 12 veces. Al que cree, todo le es posible. El Señor, yo no veo nada claro. Al que cree, todo le es posible. Cree, confía, Señor, pero no veo nada. Al que cree, todo le es posible. La fe nos extiende al futuro para conquistar las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Todo el capítulo 11 de Hebreos es dedicado a todos aquellos hombres grandes que por medio de su fe alcanzaron un gran testimonio. Y no nada más un gran testimonio, sino que alcanzaron proezas. En Hebreos 11:4 dice, por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. En Hebreos 11:5 dice, Enoc por medio de su fe escapó de la muerte. ¡Wow! Eso es lindo. Por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, ¿qué necesitamos? Tener fe. La palabra de Dios que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No lo dice así? Necesitamos agradar a Dios. Por la fe Noé construyó un barco tan grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, que le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, dice Noé, condenó el resto del mundo y recibió la justicia que vivía por la fe. Ahora Noé sí tuvo que tener muchísima fe. Nunca había llovido. No sé si ya había hecho un barco o no. Este hombre se atrevió a creerle a Dios. Dijo, yo voy a destruir esta ciudad. Ponte a trabajar, haz un barco, construye un barco porque ahí te vas a meter tú, tu familia y todos los animales. Porque va a haber un diluvio. O sea, ¿cuánto se tardó Noé para hacer ese barco? Añales. Nunca había llovido. Nunca había mirado una nube que iba a llover. Este hombre tuvo muchísima fe. Y todos se burlaban de él. No, estás loco. Estás loco, aquí nunca ha llovido. O sea, y pasaba y decía, este ya se quedó chiflado. Dice que va a haber un diluvio, que Dios va a terminar con toda la humanidad y que está haciendo un barco porque Dios lo va a salvar a él. Ahora, ¿ustedes creen cuántas burlas o críticas no recibió Noé en el transcurso de terminar o que llegara el diluvio? Muchísimas. Mucha gente lo quiso hasta desanimar a Noé. Hey, no seas loco, no va a suceder nada. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros. Empezamos a creer a Dios y empiezan a llegar esas voces de, hey, no va a suceder. Fíjate cómo estás. Mira tu condición. Y tú dices que Dios te va a levantar de ahí. Pero mira, y empezamos a
imaginar y escuchar esas voces. Y nuestra fe empieza a menguar ya. Ya no le estamos creyendo a Dios. Hoy le estamos creyendo más a las personas. Noé nunca hizo eso. Usted lee la historia de Noé. Noé nunca dice que se confundió, ni que dudó de Dios. Ese hombre desde que empezó hasta que terminó la barca, se subió al barco, se fue. Y fue la única familia en toda la humanidad que se salvó. Por fe. Por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él había de recibir por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Cuando Dios le habla a Abraham, y dice: Abraham, necesito que te vayas de tu casa. Que venga Dios y le diga: a ver, Nicolás, necesito que te vayas de tu casa. Deja a tu parentela. Vete a este lugar que tú no sabes dónde está y que nunca has ido. Ahora, Abraham estaba bien financieramente. Él vivía bien. Tenía todo, o sea, no le faltaba nada a Abraham. ¿Cierto? Ahora, ¿y Abraham qué hizo? O sea, dijo: no, Dios, pero ¿por qué voy a dejar a mi papá? ¿Por qué voy a dejar a mis tíos, a mis primos, a mis vecinos, a mi ganado? Abraham no dijo eso. Incluso dice, cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe. O sea, no había nada. A donde lo llevó, no había nada. Pues era como un extranjero que vivía en carpas. ¿En dónde vivía? En carpas. Lo mismo hicieron con Isaac, Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Este hombre tuvo fe. Y ahí fue donde Dios empezó a probar la fe de Abraham. Nomás que sí la regó, porque llevó a ¿quién? A Lot. Dijo: ay, no, dame sobrino. Pobrecito, Dios, es que se vaya contigo. Dios quiere un cambio total. Dios quiere que Abraham dejara su pasado. Y Lot representaba el pasado para Abraham. ¿Y en cuántas broncas no le metió Lot a Abraham? Ahí estaba: ay, Señor, no destruyas Sodoma ni Gomorra. Si hay 30 buenos, no lo destruyas. No, pues no hay 30, Señor. Si hay 25, no los destruyas. No hay 25 tampoco. Señor, si hay 20, no hay ni 20. 15, ni 15. 10, ni 10. Estaba mal esa ciudad. Sara dice: por fe dio a luz a un hijo que, siendo estéril y avanzada de edad, Hebreos 11:11 dice: por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de que era estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Mi hija nos decía a mí, a mi esposa, cuando mi esposa salió embarazada, Andrea dice: ay, papá, pues van a ser ustedes los abuelitos de azul, ya están mayores. Dije: ay, mija, Abraham 100 años, Sara 90, nosotros no estamos tan viejos. La verdad, sí es cansado, no se los digo. La azul tiene mucha pila, mucha pila. Pero Dios es bueno. Azul es una promesa de Dios, es un regalo de Dios. Ustedes han escuchado el testimonio. Todo lo que nosotros tuvimos que pasar para que Azul naciera. Dios ha sido fiel. Abraham por fe ofreció a su hijo amado Isaac, creyendo que Dios tenía poder para levantar a uno entre los muertos. Por la fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios le puso una prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios. En Hebreos 11 está del 17 al 19. Cuando Abraham había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto. ¿Estuvo qué? Dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual progresarán tus descendencias. Abraham llegó a la conclusión que Isaac moriría. Dios tenía el poder para volverlo de la vida a la muerte.
Abraham recibió de vuelta a su hijo para que él lo pudiera recibir entre los muertos. Abraham tuvo muchísima fe. Ahora, la bronca que se iba a meter Abraham con Sara, si lo fuera sacrificado. Es que hiciste el hijo que esperamos por añales, la promesa. Abraham no dudó. Cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Usted lee la historia, nunca se le puso, pero ¿por qué mi hijo, Dios? O sea, no manches, me lo acabas de dar y ya quieres que te lo sacrifique. Era la ofrenda. Muy temprano le dijo, Isaac, agárrate el burro, agárrate la leña, que vamos a ir a dar sacrificio a Dios. No va llegando que le dice, Isaac, ¿qué, papá? ¿Y dónde está el becerro para hacer el sacrificio? Dijo, no te preocupes. Que le dijo, no te preocupes. Dios lo proveerá. Eso se llama tener fe. Isaac y Jacob por la fe bendicieron a sus hijos. José profetizó que Dios sacaría a su pueblo de Egipto. Los padres de Moisés por fe se arriesgaron su vida a esconder al niño, ocultándolo del faraón. Y eso es por fe. Rahab por la fe escondió a los espías, creyendo alcanzar misericordia de parte de Dios. Y hay muchos otros hombres más que hablan de la fe ahí, pero ellos se mantuvieron firmes, creyendo en las proezas de la fe que Dios había puesto en ellos. Por tanto, la fe es la garantía de lo que esperas. Yo siempre lo digo y parezco disco rayado. Hay un comercial que decía, hay que ver para creer. Pero con Dios es diferente. Con Dios tenemos que creer para poder ver. Yo siempre he dicho que Dios es muy raro. Es muy raro. Y yo he tenido muchísimas peleas con Dios. Muchísimas peleas con Dios. Porque Dios es muy raro. Dios te dice, te voy a dar esto. No, nunca te dice cuándo te lo va a dar. Señor, tú me prometiste que ibas a restaurar mi matrimonio y hasta ahorita no hay nada. Sigue creyendo. Sigue teniendo fe. Señor, tú dijiste que la relación con mis hijos se iba a arreglar. Y aún está peor. Y Dios sigue creyendo. Que yo estoy trabajando. Y Dios trabaja en los silencios. Cuando nosotros pensamos que Dios no está trabajando, Él es cuando está trabajando. Dios me dijo un día, deja que yo trabaje. No necesito tu ayuda. Yo estoy trabajando en el corazón de tus hijos. No te necesito a ti, José. No te metas. Me ayudas más en no meterte. ¿Qué, Señor? ¿Cuándo y cómo lo voy a hacer? Yo no sé. Pero sé que tú lo estás haciendo. Y el día de hoy les digo con todo mi corazón, Dios lo está haciendo. Dios está sanando el corazón de mis hijos. Esa es la promesa que Dios nos da cuando entramos a un proceso de restauración. Restáurate tú, sánate tú, y tu sanidad llegará a tu descendencia. Yo quiero que mis hijos sean sanos. Yo quiero que cuando mis hijos lleguen a un matrimonio, lleguen con un corazón sano. Que no lleven las heridas de su papá, ni las heridas que su papá ni su mamá le causaron, sino que lleguen con un corazón restaurado. Yo siempre que llegan a mi grupo de apoyo jóvenes que no han sido casados, y me dicen, José, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Aquí hay puros adúlteros, puros pecadores. Yo no soy ni casado, pero tengo otras adicciones. Yo, gloria a Dios, que estás ahorita, que no estás casado. Y no tuviste la oportunidad nosotros no vamos a tener la oportunidad que tú tienes. ¿Cuál? Me dice, de llegar al matrimonio con un corazón restaurado. Yo llegué a mi matrimonio con un corazón muy herido, muy destruido, con muchísimos vacíos. Tú tienes la bendición de poder llegar a un matrimonio
con un corazón sano, con un corazón restaurado. Yo no tuve esa bendición, pero nunca es tarde para Dios. Dios sanó y sigue sanando mi corazón hasta el día de hoy. ¿Cuántos saben que la restauración es para siempre? Ese es un estilo de vida que ya no se puede ir en nosotros. Siempre va a haber algo que tenemos que sanar. Siempre va a haber algo que tenemos que procesar. Siempre hay algo donde Dios nos va a mostrar que hay un dolor escondido ahí. Que hay un vacío, que hay una herida que no nos hemos atrevido por falta aún de fe de procesarlo con Dios. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios tiene el poder para quitar ese dolor o esa herida que nos causaron. Y estamos sangrando por dentro. La herida está abierta, hay un dolor muy agudo que nos duele. Hay temas que no podemos hablar porque es tanto el dolor que está ahí que no lo queremos ni enfrentar. Por eso dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Y en la fe hay poder para sanar el corazón de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Dale gracias a Dios. Próxima semana no se pierdan el libro de Esther.